Hola hermanos en la fe, sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal Centinela de la Luz. Es una alegría tenerte aquí para que juntos estudiemos la palabra y seamos edificados en el Señor. Hoy nuestro tema es ¿cómo superar la amargura con los frutos del Espíritu? Todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos pasado por situaciones de dolor, decepción e incluso traición. Palabras pesadas, gestos que nos hirieron, silencios que nos magullaron. La amargura, cuando no es tratada, va enraizándose en el corazón y produce un peso espiritual que nos impide experimentar la verdadera libertad, la paz y el amor que Dios desea para cada uno de sus hijos. Pero hay un camino de victoria, enseñado por el apóstol Pablo en Gálatas, que nos invita a vivir no según los deseos de nuestra carne herida, sino según el Espíritu. Él escribe: pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Pablo también alerta: si vivimos por el Espíritu, andemos también guiados por el Espíritu. Gálatas 5:25. Hermano, hermana, ¿te diste cuenta de cómo la amargura es un ciclo que se retroalimenta? Alguien hiere, guardas eso, y con cada recuerdo, tu corazón sangra un poco más, alimentando resentimiento, tristeza o incluso deseo de venganza. Con el tiempo, la amargura termina afectando no solo tu relación con esa persona, sino con Dios, contigo mismo, con tu familia, e incluso puede bloquear tus oraciones. Marcos 11, 25, 26. Pero el Espíritu Santo trae un camino radicalmente diferente. Él ofrece un antídoto para la amargura. En vez de la carne, con su tendencia al orgullo, la ira y la reacción, el Espíritu produce en nosotros nuevos frutos, empezando por el amor que todo lo cubre, la alegría que trasciende las heridas, la paz que sobrepasa el entendimiento incluso cuando la situación no cambia. Cuando dejamos que el Espíritu actúe, descubrimos la fuerza del perdón verdadero. Jesús nos dejó el mayor ejemplo, perdonando incluso a sus verdugos mientras aún estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no ignoró el dolor, sino que transformó el sufrimiento en semilla de reconciliación. El perdón es un acto sobrenatural, fruto del Espíritu, y es ese poder fuera de lo común el que Dios quiere generar en ti hoy. A lo largo de este video vamos a explorar juntos cada uno de los frutos del Espíritu y cómo, en la práctica, puedes utilizarlos para limpiar tu corazón de las amarguras, restaurar relaciones, sanar heridas profundas y vivir una libertad que solo quienes han sido tratados por el Espíritu pueden experimentar. Así que prepara tu corazón, abre tu Biblia y ven conmigo en esta jornada de restauración y victoria. Con los frutos del Espíritu, hasta la herida más profunda se transforma en campo fértil para milagros. José, el fruto del Espíritu que renace. Después de la traición, imagina el paisaje árido del desierto egipcio, el cielo sin nubes y un silencio cortante. Un joven camina encadenado, arrastrando en su piel y en su corazón el peso de la amargura. Su nombre es José, el soñador, el preferido del padre, alguien que a los ojos de sus hermanos era un estorbo. Pero ¿qué hacer cuando la herida no viene de extraños, sino de los propios lazos de sangre? Cuando aquellos de quienes esperábamos protección deciden negociarnos por monedas, destruir nuestros sueños y condenarnos al olvido. José vivió ese drama intensamente. Vendido, traicionado, abandonado por sus hermanos, llevado como esclavo, sirvió en casa ajena después de haber disfrutado del abrazo paterno. Y por si fuera poco,
En la casa de Potifar experimenta otra injusticia. Es acusado falsamente, arrojado a la cárcel, olvidado por quien prometió ayudarle. Cada etapa de la vida de José es un campo fértil para que florezca la amargura, para que el resentimiento se vuelva ley, para que el corazón se endurezca contra todos los que crucen su camino. Piénsalo. ¿Cuántos de nosotros guardamos amarguras silenciosas de historias de infancia, rechazos, palabras que hirieron y familiares que eligieron no quedarse? Quizá vives cumpliendo muchas responsabilidades, pero aún encadenado a memorias de humillación, abandono o desprecio, y cada vez que intentas olvidar, una nueva situación inesperada hace que el corazón sangre de nuevo, como una herida antigua que el tiempo no cerró. Pero la gran lección en la trayectoria de José no está en negar su dolor, está en cómo, guiado por la presencia de Dios, permite que el Espíritu transforme el veneno de la amargura en el vino del perdón. José no responde a la maldad con dureza, sino que resiste el ciclo de la venganza. En él hay espacio para el silencio necesario de Dios, para que el Espíritu modele en él otra naturaleza. En cada capítulo de su vida, la Biblia repite el estribillo: el Señor estaba con José. Ese favor no lo libra del sufrimiento, pero le da la capacidad de florecer incluso en el cautiverio. José sirve, administra, se compadece, interpreta sueños, todo sin permitir que la amargura domine su horizonte. El espíritu en José produce mansedumbre y dominio propio. Él podría, por justicia humana, vengarse, sabotear, tomar justicia por mano propia, pero porque es dirigido por algo superior, elige servir con excelencia. Y llega el momento cumbre de la historia, el que te habla directo al corazón. La amargura se encuentra cara a cara con el pasado. En una escena dramática, años después, los hermanos que lo traicionaron llegan tocando a la puerta de su éxito. En lugar de venganza o humillación, José demuestra quién gobierna su memoria, el Espíritu de Dios o las heridas pasadas. Llora, se esconde para no ser visto, nutre esperanza de reconciliación, pone a prueba el arrepentimiento de sus hermanos. En el momento adecuado, ya transformado, no solo perdona, sino que cuida, alimenta, abraza y consuela. Ahora pues, no se entristezcan ni se aflijan por haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Génesis 45:5. Nota aquí, no fue solo un acto de voluntad. El perdón de José es fruto del Espíritu. No nace de inmediato, porque el dolor fue intenso, pero se cultiva en la oración, en la espera, en el compromiso de no regresar a lo que la naturaleza humana espera. El don del Espíritu Santo en este tema es la benignidad, una bondad que no se da por vencida ante el otro, incluso cuando es decepcionado, que cubre multitud de heridas, que transforma el ciclo del dolor en camino de restauración colectiva. José nos enseña que madurar en los frutos del Espíritu es dejar que el tiempo y la gracia trabajen la raíz de las amarguras. No necesitas borrar lo que viviste, pero sí ver lo que Dios quiso enseñar en el desierto, en la cárcel, en las noches solitarias. El Espíritu es capaz de operar reconciliación donde parecía imposible, de restaurar recuerdos, de devolver alegría donde la muerte parecía tener la última palabra. Ahora piensa, ¿qué historias has estado cargando como piedras de amargura en tu pecho? ¿A quién aún te cuesta perdonar? ¿Qué ironía o tristeza todavía contamina tus palabras y gestos sin que te des cuenta? Pide al Espíritu Santo, como lo hizo José, que remueva la tierra del corazón, arranque raíces de amargura, te enseñe el camino de la benignidad. No para minimizar el dolor, sino para transformar la narrativa. De traicionados, olvidados, injusticiados, Él hace príncipes en tierra extraña. Quédate con esta imagen. El reencuentro de José con sus hermanos, lágrimas cayendo, brazos abrazando,
Una familia restaurada no por la lógica humana, sino por el don del Espíritu. Solo por ese poder es posible romper con la amargura. Solo con su presencia, el futuro deja de ser prisionero del pasado. Y así como José, puedes ver, aún en esta vida, el cumplimiento de la promesa. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos. Génesis 50:20. Entrega hoy el ciclo de la amargura. Permite que el Espíritu cultive un nuevo fruto. Y prepárate para milagros de sanidad y reconciliación que solo Él puede hacer nacer en tu vida. Ruth, benignidad y reconstrucción en el campo de la amargura. Pocas narrativas bíblicas son tan tiernas y a la vez tan profundas en sus silencios como la historia de Ruth. En un tiempo donde todo parece perdido, donde la amargura es casi obligatoria y la vida parece resumirse al dolor, el Espíritu Santo opera milagros en el campo de la benignidad, un fruto dulce en medio de la amargura. Ruth y Noemí llevan consigo la marca de pérdidas irreparables, muerte del esposo, de los hijos, país extranjero, jornadas llenas de incertidumbre y miradas de desprecio. Son dos mujeres viudas, pobres y desterradas, aparentemente olvidadas tanto por los hombres como, quizás, hasta por Dios. La Biblia no esconde la amargura de Noemí. Ella regresa a Belén diciendo: «No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado grandemente». Ruth 1:20. El nombre Mara significa amargura. ¿Cuántas veces, ante calamidades, la amargura parece moldear nuestra identidad, transformando esperanza en ceniza, dulzura en cansancio, fe en preguntas silenciosas? Tal vez tú también hayas sentido que, tras tantas pérdidas o injusticias, la muerte de una relación, la traición de un amigo, la crisis financiera o de salud, te convertiste en alguien irreconocible para tu propio corazón. Ruth, sin embargo, enseña otra forma de combatir la amargura, la benignidad. Ella renuncia a regresar a su tierra natal, a los derechos legítimos de comenzar de nuevo, y en su lugar elige caminar al lado de su suegra, entregar su futuro a un Dios que apenas conoce, recoger espigas tras los segadores, trabajar de sol a sol. Ruth no tiene sueños grandiosos por delante, solo la decisión de, aún herida, asumir una postura cargada de amor práctico y generosidad cotidiana. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Ruth 1:16. El Espíritu Santo en la vida de Ruth revela un secreto del reino. La amargura se quiebra por el poder del servicio y la bondad, no cuando simplemente olvidamos el pasado, sino cuando, con mansedumbre, partimos pan incluso desde un corazón todavía roto. Es por la benignidad de Ruth que se abren puertas. Boaz ve en ella algo que otros no ven, favorece su trabajo, la cuida, la protege y se enamora, no de la belleza exterior, sino de la belleza de un carácter refinado en las pérdidas y dramatizado por el coraje de comenzar sin rencor. Ahora piensa en tu historia. Quien ya probó el dolor sabe reconocer que cada gesto de bondad genuina, cada acto de cariño no obligatorio, cada favor hecho sin esperar aplausos, es una pequeña victoria sobre la amargura. ¿Has sentido tu corazón ablandarse al servir a quien no puede devolverte nada? ¿Has notado la ligereza que nace de actitudes inesperadas en medio del cansancio? Ruth no cambió su vida de la noche a la mañana. No fue promovida en un abrir y cerrar de ojos, pero fue trabajando el campo de la emoción día a día, espiga a espiga, gesto a gesto. El Espíritu la guiaba en cada detalle, puliendo no solo sus manos, sino su interior. El clímax de la historia es pura poesía. Cuando Ruth y Boaz se unen, no es solo un matrimonio de conveniencia, sino el florecer de la esperanza sobre la tierra árida de la amargura. El hijo de Ruth es también el nieto de Noemí, y ella, cuyo nombre solo conoció la amargura, vuelve a sonreír.
El Espíritu Santo transforma a la nuera extranjera en antepasada del rey David y siglos después del propio Mesías. El fruto dulce de la benignidad, sembrado en medio del dolor, germina en redención eterna. Si, como Ruth, tú estás rodeado de pérdidas e intentas, cada día, vencer un poco el dolor siendo amable, eligiendo lo pequeño, servir, cuidar, trabajar aún cansado, debes saber que todo esto es materia prima del Espíritu Santo. Él capta cada gesto, riega cada pequeña elección de compasión y en el tiempo exacto hace brotar milagros de reconciliación que los hombres no podrían planear. Reflexiona. ¿Dónde podrías plantar ese fruto hoy? ¿En qué relación marcada por amargura puedes servir, perdonar, traer ligereza? ¿Qué campo te ha sido asignado para cuidar, aún cargando recuerdos de pérdida? Deja que el Espíritu te guíe en el arte de recomenzar. No se trata de ser insensible al dolor, sino de permitir que las lágrimas sean el riego de una nueva alegría que vendrá. El ejemplo de Ruth nos recuerda todos los días. No fuimos hechos para ser Mara para siempre. Con el Espíritu, la historia cambia de tono. La cosecha llega para quienes aún heridos no dejan de plantar bondad en el mundo. Permítete cosechar frutos dulces de benignidad en tierras que hasta hace poco solo daban amargura. El Espíritu Santo es fiel para restaurar todo lo que parecía solo oscuridad. Tal vez hoy estés viviendo tu propio campo de Moab, trabajando duro en un lugar en el que nunca imaginaste estar, extrañando lo que perdiste, conviviendo con recuerdos que pesan más que todo lo que cargas en tus manos. En medio de la lucha diaria por sobrevivir a las decepciones, la tendencia de casi todos nosotros es ceder a la autocompasión, culpar al pasado, esperar que la vida sea justa antes de atreverse a ser buenos con los demás. Pero el secreto de Ruth no está en la queja, sino en la elección humilde de servir y hacer el bien, incluso cuando nadie lo reconoce o aplaude. ¿Cuántas veces, cansado de la rutina, te encuentras viviendo en modo automático? Preparando el café para la familia sin recibir un gracias, cuidando de alguien enfermo sin promesa de recompensa, ayudando a compañeros de trabajo que no siempre valoran o perdonando a quien ni siquiera pidió perdón. En el tráfico, en las filas, con los vecinos, en medio de conflictos familiares, la tentación de la amargura y el rencor aparece rápido, pero es justo ahí donde el Espíritu Santo te propone otro camino. Elige ser benigno, elige sembrar paz donde podría haber venganza, elige ofrecer tu mejor parte incluso a quien no parece merecerlo. Piensa en Ruth volviendo al final de cada día a Noemí, compartiendo con ella las pocas espigas recogidas. Nada de discursos heroicos, solo pan partido, cuidado cotidiano, compañía silenciosa. Puede que nunca hayas recibido palmaditas en la espalda por tus pequeñas gentilezas, que casi nadie note tu lucha por ver belleza en lo ordinario, pero debes saber que, así como fue con Ruth, Dios lo ve. Él observa tu entrega, valora tu esfuerzo contra el ciclo de la amargura, usa tu ejemplo para transformar más corazones de los que imaginas. El relato de Ruth revela que los verdaderos milagros casi siempre empiezan con gestos pequeños. La cosecha de un campo, la mirada atenta en una conversación con Bus, el respeto por las reglas de la época, el cuidado por la reputación de la suegra. Todo se transforma ante los ojos de Dios en capítulo de una historia mucho mayor. Ruth recogió poco a poco, espiga tras espiga, hasta salir de los márgenes y ocupar un papel central en la historia de la redención. No importa dónde empezó tu dolor, importa lo que cada día siembras a partir de él. El fruto del Espíritu florece en tu vida en la medida en que actúas diferente al instinto. Si lo natural sería aislarse, Ruth se acercó. Si la tendencia sería quejarse, ella sirvió. Si la cultura imponía silencio, ella se atrevió a hablar con Bus. En cada gesto, la amargura daba paso a la cosecha.
No fue un giro instantáneo, sino una decisión diaria. Un día más, una espiga más, una sonrisa más, un acto más de servicio. Cuando finalmente llega el milagro, no fue casualidad. La bondad que produce milagros se forja gota a gota, con lágrimas, paciencia y pequeños riesgos. El Espíritu Santo que te observa hoy quiere animarte. No desistas del campo donde el mundo solo ve pérdidas. Tu fidelidad en lo más pequeño abre espacio para que Dios sorprenda en el tiempo adecuado. Boaz reconoció en Ruth el valor que no anunciaban las noticias. Dios hace lo mismo contigo. Si este video tocó tu corazón, te pido que le des me gusta ahora mismo. Tu apoyo es más que un número. Es un testimonio de que tú también crees en la fuerza cotidiana de la benignidad, el servicio y los nuevos comienzos. El like ayuda a que este canal llegue a otros corazones, llevando esperanza a quienes viven, como Ruth, aprendiendo a recoger milagros incluso entre las huellas de la amargura. Únete a nosotros en esta cadena de fe y gentileza y permite al Espíritu transformar cada campo árido de tu vida en un jardín de restauración. David y Saúl, mansedumbre frente a la injusticia. La historia entre David y Saúl nos sumerge profundamente en el misterio del Espíritu, la amargura y el poder de una respuesta diferente. Aquí tenemos a un joven elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel, llamado no solo a la grandeza, sino a un camino marcado por persecuciones, injusticias y oportunidades cotidianas de responder a la amargura de un modo distinto al del mundo. Todo comienza cuando David surge ante Israel como el héroe improbable. Derriba a Goliat, anima a los soldados y trae aliento al corazón del rey Saúl. Por un tiempo todo parece florecer. David conquista victorias, compone salmos, recibe el favor del pueblo, pero el celo se apodera de Saúl, quien se siente amenazado, olvidado por las promesas, inseguro ante la presencia del Espíritu en David. La amargura aquí nace del orgullo. Saúl se siente rebajado, dejar de ser amado, y eso se transforma en aversión. Quien ha sido víctima de envidia, manipulación o persecución entiende lo que es vivir bajo el yugo de un Saúl. David pasa de aliado a fugitivo, ve puertas cerrarse y experimenta toda clase de injusticia. Saúl intenta matarlo en varias ocasiones usando lanzas, estrategias y mentiras. A veces David huye a cuevas, a veces solo escucha de lejos las calumnias. Piensa en ti mismo. Quizás no estés en cuevas físicas, pero emocionalmente huyes de colegas difíciles, autoridades tóxicas, familiares que no entienden tu llamado o sabotean tu alegría. Qué fácil es alimentar el deseo de retribuir con la misma moneda. Aquí la trama cambia por completo. David tiene en 2 ocasiones a Saúl en sus manos, una en la cueva de Engadi, 1 Samuel 24, donde Saúl entra sin saber que David y sus hombres están escondidos, otra en el campamento donde Saúl duerme, completamente vulnerable, 1 Samuel 26. Cualquiera esperaría, incluso aconsejaría, que David se vengue, que termine la persecución por mano propia. Sería justo, diría nuestro corazón humano, porque Saúl solo le dio dolor y traición. Y aquí David enseña, más con acciones que con palabras, cómo los frutos del Espíritu brotan poderosamente donde la amargura quiere gobernar. No pone la mano sobre el rey, no usurpa el trono a la fuerza, no se venga del opresor. Al contrario, corta solo la orla del manto de Saúl y luego le muestra su integridad. Mira, Padre mío, mira la orla de tu manto en mi mano. Yo podría haberte hecho daño, pero no quise. No soy tu enemigo, Saúl, no peques contra mí, parafraseando 1 Samuel 24:11. Luego lo repite en la segunda ocasión. El Señor te entregó hoy en mis manos, pero yo no quise quitarte la vida. Reflexiona sobre la fuerza de esta elección. David no renunció a su futuro, no fue ingenuo, pero se negó a ampliar el ciclo de la amargura, del odio y la venganza. Prefirió caminar con mansedumbre, dominio propio, fe
y mucho dolor no justificado a ojos humanos. Entendió que resistir el impulso de devolver el mal con mal no es debilidad, sino la marca de la presencia del Espíritu. Se requiere valor sobrenatural para tratar al perseguidor con respeto, para silenciar acusaciones con integridad, para esperar el tiempo de la justicia de Dios, aun sabiendo que se podría acelerar el proceso. La travesía de David y Saúl no tiene un final de cuento de hadas inmediato. Saúl permanece perdido entre crisis y remordimientos, y David, entre valles y alabanzas, sigue sostenido por la presencia del Espíritu. Cuando Saúl finalmente muere, David llora amargamente y compone un lamento hermoso. No celebra la caída del perseguidor, reconoce el dolor del otro, no toma el trono por el atajo de la amargura, sino por el camino de la humildad y la confianza en Dios. ¿Y tú? ¿Qué corazones difíciles has enfrentado? ¿Qué episodios de injusticia marcan tu historia? En el trabajo, en casa, en tu círculo de fe. ¿Has cortado la orla del manto de alguien? Tuviste poder de vengarte, de exhibir, de humillar, pero elegiste el difícil camino de la benignidad? ¿O guardaste en silencio el deseo de que Dios lo resuelva rápido, dando a cada uno lo que merece? La lección es para todos. La amargura quiere minar nuestra alma, diciendo que solo podremos avanzar si el otro es castigado. Pero el Espíritu Santo enseña que es posible ser libre antes, incluso si el escenario no cambia. El verdadero fruto de la mansedumbre, del dominio propio, de la paz, germina en lo secreto, en las cuevas y noches de persecución, donde nuestra fe es probada y el carácter refinado. David fue hombre conforme al corazón de Dios, no por no ser traicionado, sino por responder a la traición con más que humanidad, con el Espíritu. Vale la pena reflexionar en cuáles relaciones Dios te pide mansedumbre ante la amargura. ¿Qué saúles de tu pasado deben ser entregados al tiempo de Dios y no a tu venganza? ¿Has esperado, persistido, elegido no volver mal por mal? Si es así, eres como David, uno en quien el Espíritu venció a la amargura, y tarde o temprano tu recompensa llegará, no solo en las circunstancias, sino en un corazón limpio y preparado para heredar promesas eternas. Que el ejemplo de David te inspire hoy a elegir el camino más arduo y elevado. Toda amargura entregada al Espíritu se convierte en cosecha de paz, y todo adversario entregado a la justicia de Dios resulta en victoria para tu corazón. Permítete aprender del rey David. No devuelvas mal por mal, sino vence el mal con el bien, y vive para ver la bendición del Señor fluir en tu historia, mientras el Espíritu sigue moldeando con mansedumbre cada capítulo de tu vida. Esteban. Perdón imposible y el Espíritu que da fuerza para amar a quien nos hiere. Existen amarguras que nos marcan, pero hay heridas que, humanamente, jamás lograríamos sanar por esfuerzo propio. A veces, la ofensa que recibimos es tan profunda, la injusticia tan cruel, que la carne solo conoce la respuesta de la defensa, la dureza o incluso el odio. Sin embargo, la vida cristiana no llama a nadie a actuar como el mundo. Dios nos presenta por el Espíritu Santo un camino más alto y misterioso, el camino de Cristo, donde es posible vencer la amargura con el poder del perdón. Y nadie encarna ese desafío de forma tan impactante como Esteban, el primer mártir del cristianismo. La historia de Esteban se desarrolla en el apogeo del movimiento apostólico. Él estaba lleno del Espíritu y de sabiduría, era un hombre de fe sencilla, servicio diario y profundo amor, lleno de gracia y de poder. En Hechos 6 y 7, vemos a Esteban sirviendo a las mesas, cuidando de los olvidados, sosteniendo la unidad de la joven comunidad cristiana, además de operar señales y milagros. Pero también vemos la otra cara. Su acción despierta celos, provoca reacciones. Los líderes religiosos, incapaces de rebatir su sabiduría, levantan falsos testimonios, lo acusan injustamente y agitan una multitud llena de odio.
Imagina el peso de ese momento. Si alguna vez has sido perseguido en el trabajo, calumniado en la familia, traicionado por personas de confianza, quizás reconozcas en el rostro de Esteban tu propio dolor. Te sientes juzgado sin poder defenderte, tus palabras tergiversadas, tus intenciones distorsionadas. Cuando somos heridos, normalmente buscamos justicia inmediata o al menos el derecho a defendernos. El Espíritu, sin embargo, ofrece otra fuerza, el valor de ser fiel incluso cuando todos a tu alrededor se convierten en enemigos. Esteban es llevado ante el Sanedrín, frente a los líderes religiosos más poderosos de su tiempo. No hay gritos, defensa ciega ni ironía. Él, lleno del Espíritu Santo, habla con mansedumbre y autoridad, citando a Moisés, los profetas, la historia de Israel. Su rostro resplandece como el de un ángel, no porque estuviera libre de miedo, sino porque estaba lleno de una paz que no era de este mundo. Cuando su mensaje encuentra resistencia, Esteban no se retrae, confronta la dureza de corazones, revela la verdad sin odio. El momento final es brutal, la multitud se enfurece, lo arrastran fuera de la ciudad y comienzan a apedrearlo. El mundo ve debilidad, derrota, un final trágico. El cielo ve una ofrenda, victoria, amor llevado al extremo. Y allí, mientras las piedras hieren su cuerpo, Esteban pronuncia su oración final. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa frase hace eco a la intercesión de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí, el perdón no es sentimiento, es una elección. No es complicidad, es libertad. No es minimizar el mal, es confiar a Dios la justicia y el desenlace. Reflexiona sobre lo que esto significa para nosotros, rodeados de heridas pequeñas y grandes. No se trata de negar lo que sentimos, sino de no permitir que la amargura sea nuestro último capítulo. El fruto del Espíritu se revela justo en lo imposible para el ser humano. El dominio propio de Esteban silencia el impulso de odio. La mansedumbre, el coraje y el amor vencen la violencia a su alrededor. Perdonar, en las circunstancias más imposibles, es dar espacio para que Dios escriba una historia nueva a partir de la injusticia. Observa que la semilla del perdón de Esteban produjo frutos inesperados. Entre sus verdugos estaba Saulo, el futuro Pablo, apóstol de los gentiles. Años después, Pablo recordaría el perdón que vio en Esteban y entendería la verdadera dimensión del amor cristiano. Nunca sabes quién está observando tu respuesta ante la injusticia. ¿A qué corazón puede transformar? ¿A qué rostro endurecido puede terminar tocado por la mansedumbre del Espíritu que actúa en ti? Haz una pausa para examinar tus heridas. ¿Qué amargura parece imposible de entregar? ¿Qué piedra sigues sosteniendo, esperando justicia propia, deseando que el otro sienta en carne propia lo que te hizo? Esteban muestra que la mayor libertad es entregar el peso en las manos de Dios y, por medio del Espíritu, declarar perdón donde la carne jamás podría. El resultado no es olvidar el dolor, sino caminar sin las cadenas del veneno. Cuando perdonamos como Jesús y Esteban, el Espíritu hace brotar alegría, pureza de corazón y abre puertas de restauración que no dependen de circunstancias externas. Si el perdón aún parece inalcanzable, recuerda, nadie puede solo, pero pide al Espíritu Santo coraje, mansedumbre, poder sobrenatural para declarar libertad sobre tu propia alma. El testimonio de Esteban es la prueba de que aún en las peores injusticias, el reino de Dios puede brillar. Su mensaje final es invitación y bendición. Entrega, perdona, ama, y el Espíritu hará de tu amargura vida. De piedras de muerte, Él construye futuros redentores. Por más profundo que sea el corte, la gracia del Espíritu Santo siempre es más profunda. Acepta ese camino y vive el milagro del perdón imposible. Pedro y el resentimiento. De la negación a la restauración con el Espíritu Santo.
Hay heridas que no nacen de lo que sufrimos por otros, sino de lo que hacemos contra lo que y quienes más amamos. La Biblia no silencia el dolor del propio fracaso. A veces, la amargura más paralizante no surge de la injusticia ajena, sino del peso de nuestros propios errores. Pedro, el impulsivo discípulo de Jesús, es un retrato vivo de la batalla interna del arrepentimiento. Un hombre marcado por un amor sincero, pero herido profundamente por negar públicamente a aquel a quien juró lealtad. La escena sucede en Jerusalén, en aquella noche oscura del Getsemaní. Pedro, siempre el primero en hablar, el que se lanzó al mar para buscar a Cristo, ahora se ve abrumado por el miedo, confundido y presionado por circunstancias que jamás pensó enfrentar. Jesús es arrestado. Pedro sigue de lejos, y cuando es interrogado 3 veces, no solo niega conocer al Señor, sino que enfatiza su distanciamiento con juramentos y palabras duras, tratando de convencer a todos y a sí mismo de que no tiene nada que ver con él. «Hombre, no comprendo lo que dices». Lucas 22:60, y al instante el gallo canta. Entonces Jesús mira a Pedro. No hay ira, ni condena, ni ironía en esa mirada. Es la mirada del amigo traicionado, pero también del Salvador que conoce la debilidad de cada corazón. Pedro sale y llora amargamente. Se derrumba en una madrugada de duelo por el alma. ¿Cuántos de nosotros conocemos el sabor amargo de equivocarnos gravemente? De ser rehenes de los propios impulsos, cobardías, orgullo o miedo, y después quedar en silencio con una tristeza que parece no tener fin. Pero el Espíritu Santo transforma la amargura en instrumento de restauración. La resurrección de Jesús no elimina el hecho de que Pedro le negó, pero es justo en ese punto de quiebre donde el proceso de sanidad comienza. El Cristo resucitado hace cuestión de reencontrar a Pedro, no en los espacios sagrados de Jerusalén, sino otra vez junto al lago, en el lugar de la rutina y el trabajo cotidiano. Allí prepara fogata, pan y pescado, recordando ese primer llamado: «Sígueme». En el diálogo más tierno del Nuevo Testamento, Jesús pregunta 3 veces, el mismo número de negaciones, si Pedro realmente lo ama. Cada pregunta no es para acusar, sino para sanar. Con cada respuesta: «Sí, Señor, tú sabes que te amo», una capa de amargura se desvanece. Jesús restaura a Pedro a la alegría y a la misión. «Apacienta mis ovejas». El Espíritu transforma el fracaso en un nuevo comienzo, el remordimiento en servicio, la culpa en propósito. Reflexiona. ¿Qué errores siguen pesando sobre tu pecho? ¿Qué clase de amargura llevas no hacia otros, sino contra ti mismo? Es la amargura de las promesas no cumplidas, de las tentativas fallidas, de la fe que perdiste y quisiste conservar, de las elecciones que lastimaron a quienes amabas. Pedro demuestra: aquello que más duele en nosotros puede convertirse en paso sagrado de reconstrucción si es entregado al Cristo resucitado y puesto en manos del Espíritu. La historia de Pedro no terminó en el remordimiento. Lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, llega a ser otro. Predica con valentía, sana enfermos, enfrenta prisiones, lidera la iglesia naciente. No se volvió perfecto, pero sí libre. Ahora reconoce que no es él, sino el Espíritu quien lo guía, capacita y sostiene. El Pedro que lloró su propio fracaso es el mismo que, años después, escribirá: «Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros». Y en Pedro 5:7. Lleva esto a tu vida. Piensa en los momentos en que te desanimaste, en que no oraste como quisiste, en que no perdonaste a quien debías, no defendiste tus convicciones o caíste en los mismos errores de siempre. Imagina a Jesús preguntándote: ¿me amas? No por ironía, sino para liberarte, para devolverte a la comunión, al propósito, al futuro. El Espíritu Santo es especialista en reconstruir discípulos rotos.
No necesitas fingir que no fallaste, ni quedarte escondido en el luto de tus fracasos. Ve a la orilla de tus recuerdos, siéntate junto al fuego del arrepentimiento y deja que el Espíritu convierta el remordimiento en renovación. La amargura hacia uno mismo solo se vence en el mismo lugar donde Pedro fue sanado, en la presencia de Jesús resucitado por el toque del Espíritu Santo. No necesitas ser rehén del ayer. Deja que el Espíritu ministre tu corazón. Cada dolor, cada caída, cada noche de desprecio propio puede volverse testimonio de gracia. El mismo Pedro, fortalecido por el Espíritu, cruzó mares y muros, dejó el miedo atrás y se volvió pilar de la iglesia primitiva. Cualquiera que sea tu pasado, tus errores, tus negaciones, no los escondas de Dios. Llévalo todo a la luz. Permite que la pregunta del amor resuene en tu alma hasta que todo resto de amargura se disuelva. El Espíritu solo cura lo que entregas con sinceridad y solo asigna una nueva misión a quienes, aún fallando, se atreven a volver a empezar. Así como Pedro recibió nuevas vestiduras y llamado, tú también puedes recibir del Espíritu la fuerza de ser restaurado y de, algún día, restaurar a quienes tropezaron tanto como tú. Pedro nos enseña, más que nadie, que el camino de la restauración no es recto ni siempre rápido, pero es seguro para los que se entregan al Espíritu. La vergüenza más profunda puede ser el terreno donde crece un nuevo valor. Los mismos labios que un día negaron al Maestro en la madrugada fueron después usados para anunciar la salvación a miles, romper cadenas de hombres y mujeres, escribir cartas que serían luz para incontables generaciones. Eso solo es posible cuando nos rendimos al Espíritu, desistimos de luchar solos y aceptamos el abrazo restaurador que viene de Dios y no de nuestro desempeño. La invitación de Jesús a Pedro, sígueme, es la misma para ti hoy. No importa cuánto pienses que has fallado, ni cuántas lágrimas hayas derramado por lo que pudo haber sido y no fue. El Espíritu quiere hacer todo nuevo, enseñarte a superar la amargura contra ti mismo, a perdonarte el propio corazón, a levantarte y volver al llamado. Y recuerda, Él actúa en lo simple. Un café en la mañana, una oración en soledad, una lectura de reconciliación, un paso en dirección a la comunión perdida. Ahí es donde la fuerza se renueva y lo imposible de ayer se convierte en la realidad del nuevo comienzo de hoy. Si deseas recibir más mensajes edificantes, fortalecer tu caminar en la fe y aprender de nuevas historias y personajes bíblicos, suscríbete ahora al canal Centinela de la Luz. Tu suscripción es una señal de que estás comprometido con tu propia jornada de restauración, así como lo estuvo Pedro con la suya. Al suscribirte, también ayudas a que este mensaje llegue a muchas otras vidas sedientas de cura, perdón y gracia. Juntos formaremos una comunidad que entiende, basada en la Biblia, el camino de la superación, la reconciliación y el crecimiento en el Espíritu. Que la vida de Pedro te inspire a no rendirte contigo mismo, a no aceptar la sentencia de la amargura y a dar espacio al Espíritu Santo para hacer de tu pasado un testimonio de gracia, alegría y esperanza. Dios tiene muchos nuevos comienzos para ti, y aquí, en el canal Centinela de la Luz, vamos a descubrir juntos cuántas nuevas mañanas Él reserva para cada corazón dispuesto a seguir el llamado de Jesús, siempre renovado por el poder del Espíritu Santo. Mical, el silencio amargo y el llamado del Espíritu a la sanidad de las heridas mudas. Hay dolores que son gritos a flor de piel, pero hay amarguras que se transforman en silencios crónicos, paralizando afectos, congelando sonrisas, dejando a la vida un sabor a fiesta sin baile. En muchos hogares cristianos, el nombre de Mical es apenas una nota al pie, recordada solo como la hija de Saúl, o la esposa de David, la mujer que, según las Escrituras, despreció a David en su corazón, al verlo danzar ante el arca del Señor, según Samuel 6.
Pero si miramos de cerca, su trayectoria es una de las más profundas expresiones bíblicas de cómo el Espíritu Santo desea transformar las cuevas más cerradas del alma en lugares de reconciliación, alegría y novedad de vida. Mical se presenta inicialmente como una mujer de amor genuino. Amaba profundamente a David, tanto que lo salvó de la furia asesina de su padre, Saúl, ideando un plan para que su esposo escapara de la muerte decretada por los celos reales. No es poca cosa. ¿Cuántas veces en nuestros hogares las historias comienzan con afectos generosos, dedicación y sacrificio, sueños de futuro y lealtades encendidas? Mical fue capaz de amar, hacer planes, arriesgar su nombre, y por circunstancias ajenas a su control lo perdió casi todo. Tras la huida de David, se ve sola en el palacio, y Saúl, ignorando el amor de su hija, la casa a la fuerza con otro hombre. Pasan años sin que David regrese o luche por ella. Entre el abandono del padre, la ausencia del esposo y una nueva vida impuesta, Mical carga en silencio capas de pérdidas no procesadas. Es un luto sin entierro, una orfandad de convivencia que duele sin mostrar sangre. Y quien haya experimentado abandonos, traiciones oscuras, promesas rotas y cuestiones nunca verbalizadas, conoce el poder de la amargura muda. No necesita palabras, explota solo en los momentos más intensos. Mical vuelve a estar con David, ya no el pastorcito, sino un rey celebrando victorias, rodeado de gente, música, multitudes en éxtasis. Ella observa, desde la ventana, a su marido danzar ante Dios, despojado de ropajes reales, de protocolos de trono, y ahí la amargura, que había echado raíces, encuentra salida, desprecia a David en su corazón. No hay confrontación pública, sino un juicio silencioso. Cuando él entra en casa, ella irónicamente hiere, cuestiona el honor de su marido. La respuesta de David revela desconexión, y el texto registra que Mical nunca tuvo hijos hasta su muerte. Si este retrato parece lejano, acércate. ¿Cuántas veces la amargura se instala no en explosiones, sino en suspiros reprimidos? ¿Cuántos matrimonios, amistades y familias ven la alegría ajena desde la ventana de heridas propias, convirtiendo fiestas en momentos de aislamiento interno? ¿Cuántas veces tú has bailado solo para notar miradas frías, preguntas no dichas, juicios de quienes un día fueron brazos abiertos? ¿Y cuántas veces, como Mical, te recogiste en silencio, elegiste la seguridad de la ironía o el distanciamiento en vez de la fiesta que la vida ofrece? Sin embargo, el Espíritu Santo propone un nuevo final. Mical podría haber bajado de la ventana, decidido ver de cerca, y no a través de la lente de la amargura, aquel motivo de celebración. Podría haber expresado su dolor, buscado sanidad, abierto las manos al reencuentro. Pero la amargura muda, si no es entregada al espíritu, genera esterilidad, no solo en vientres, sino en proyectos, afectos nuevos, creatividad, inocencia y libertad. Cuando la amargura toma el control, el corazón se endurece y el futuro se empequeñece. Hoy, tal vez vives rodeado de fiestas que ya no puedes celebrar. Tal vez, como Mical, miras desde la ventana la alegría de otros y solo gestas desprecio o lamento por lo que pudo ser y no fue. El Espíritu Santo quiere arrancar esas raíces. Quiere romper silencios, abrir ventanas interiores, devolverte el coraje de bajar a la danza, de alegrarte por ti y por los demás. No juzga tus motivos, abraza tu dolor, te devuelve el suelo, te enseña que el tiempo de la fiesta no es para alejarse, sino para renovarse. Mical nos recuerda el peligro de dejar que amarguras sin nombre reinen en nuestro interior, y nos alerta: es posible pasar la vida cerrados a la alegría, terminando en soledad y esterilidad. Pero si permitimos al espíritu actuar, incluso los dolores más antiguos pueden dar paso a una música nueva, a una fe que baja a la celebración, que se reconcilia con el pasado,
que abre puertas a bendiciones futuras. Reflexiona. ¿Desde qué ventanas emocionales miras la vida? ¿Qué fiestas no te permites celebrar? ¿Qué amarguras silenciosas necesitas entregar a Dios para que la danza vuelva a tener sentido? El Espíritu Santo no impone respuestas. Él ofrece sanidad. Basta con descorrer las cortinas, dar un paso sincero hacia la fiesta que, por mucho tiempo, pareció solo para otros. La ventana no es destino, es una invitación para que tú, por fin, seas parte de una nueva historia de reconciliación. Abigail, paz en tierra de amargura. Entre los personajes silenciosos que atraviesan las páginas del Antiguo Testamento, Abigail brilla como un bálsamo en tiempos de heridas. Su nombre se susurra en medio de la necedad de Nabal, su esposo, un hombre duro y egoísta. La historia de esta mujer valiente y sabia, narrada en 1 Samuel 25, es un soplo de gracia en medio del veneno que el resentimiento puede inyectar en nuestras almas. Si hay un retrato claro de la acción del Espíritu Santo, dando frutos inesperados, es en este fragmento de la narrativa de Israel. Abigail vivía diariamente bajo la sombra del desprecio. Nabal, cuyo nombre significa insensato, era rico, intransigente, ingrato y, sobre todo, incapaz de traducir gentileza en palabras o gestos de cuidado. La vida del matrimonio era árida. Fácilmente podemos imaginar los comentarios cortantes, la frialdad de los días, la soledad de un alma femenina que tanto hacía, pero poco recibía. Muchos conocen bien esa rutina sin color, sirviendo donde no hay reconocimiento, esperando respuestas que nunca llegan, despertando entre paredes que son más prisión que protección. En ese suelo árido se desarrolla el conflicto. David, huyendo de Saúl, había protegido durante semanas a los pastores y rebaños de Nabal. Al tiempo de la cosecha, pide humildemente pan y provisiones. Nabal responde con desprecio, como quien menosprecia al prójimo y cierra el rostro en la máxima expresión de resentimiento. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Niega incluso lo que debía. Ese tipo de herida para David fue el detonante. Siente la sangre hervir, la palabra volverse espada, el rencor exigir venganza. ¿Cuántos a tu alrededor ya provocaron tormentas por una gota de injusticia tras años de acúmulos no dichos? Basta con un Nabal en el camino. Abigail entonces se convierte en la voz del espíritu en la narrativa. Al oír del peligro, corre al encuentro de David llevando comida, regalos y, sobre todo, una palabra suave, llena de compasión y fe. Nunca se justifica, nunca iguala la rudeza del marido. Se postra, pide perdón como si la ofensa fuera suya, reconoce la tormenta, pero no propaga el veneno. Cada frase es una invitación a la paz, un puente sobre el abismo de la violencia emocional. Esa es la semilla del fruto del Espíritu. Actuar con mansedumbre en tierra de amargura, preferir el camino de un corazón abierto al de la respuesta áspera. Con poesía, Abigail reinterpreta el pasado y profetiza futuro. El Señor ciertamente hará una casa firme para mi Señor, porque mi Señor pelea las batallas del Señor. 1 Samuel 25-28. Se posiciona como intercesora, canal de reconciliación, guardiana de la sanidad emocional de todos a su alrededor. Su actitud hace que David se detenga, respire y vea más allá de la ira. Él reconoce en ella la mano de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro, y bendita seas tú por tu consejo. 1 Samuel 25-32-33. ¿Cuántas veces una palabra suave ha evitado una tragedia? ¿Cuántos hogares, amistades, comunidades han sido salvados por alguien sensible al espíritu, dispuesto a absorber el impacto del dolor para no perpetuar la violencia?
Tal vez tu día necesite precisamente un gesto como el de Abigail, salir de la zona del rencor, de la justificación, levantarte como pacificador, cerrar el ciclo de la amargura con la fuerza humilde de la paz. No esperes el reconocimiento del otro ni el clima perfecto. Sé tú quien lleve el fruto renovado, quien se arriesgue a la mansedumbre. Tras este episodio, Abigail conquista respeto y admiración. Nabal, su esposo, al conocer los hechos, sufre un shock y pronto muere. Abigail, elevada a reina al casarse con David, demuestra que no hay gesto demasiado pequeño cuando es semilla del espíritu. Dios no permitió que su vida se desperdiciara en el cautiverio de un hogar insensato. Cada lágrima, cada paz sin eco, cada amabilidad no valorada, todo formó parte de la cosecha que el Señor había preparado. Tal vez te reconozcas en Abigail. Llevas cargas de relaciones difíciles, intentas tejer paz donde todo es espina, buscas ser amable cuando podrías, con razón, aislarte. La palabra hoy te anima, sigue, incluso si el mundo no entiende. Cada respuesta amable es resistencia contra la amargura, cada perdón es libertad. Cada gesto constructor es participar en el milagro de Dios para tu casa, tu iglesia, tu entorno. El secreto es confiar en que, en el tiempo correcto, el Espíritu transforma semillas de mansedumbre en árboles de honra. Él puede convertir situaciones aparentemente sin salida en nuevos caminos, abrir puertas donde el rencor las cerró, regar con esperanza terrenos devastados por viejas discusiones o distancias emocionales. Permítete ver, en lo cotidiano, dónde puedes ser Abigail, donde puedes preparar mesa no de guerra, sino de reconciliación. Cuando la amargura amenace echar raíces, recuerda el poder restaurador del Espíritu. Incluso en el silencio o el cansancio, recibe desde lo alto la gracia suficiente para cambiar el rumbo. No con fuerza humana, sino con la delicadeza de quien sabe que solo la paz vence el ciclo del dolor. Y así, como Abigail, también podrás mirar atrás y ver cuántas tormentas fueron desviadas, cuántas vidas salvadas y cuántos corazones, incluso el tuyo, aprendiendo finalmente a danzar la música de la reconciliación. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Jardines de renovación, donde antes solo había amargura. Imagina un jardín en un terreno antes infértil, donde solo crecían las malas hierbas de la amargura, la envidia y el resentimiento. Ahora, piensa en alguien regando el suelo reseco, arrancando viejas raíces, preparando la tierra y día tras día, sembrando algo nuevo que empieza a florecer discretamente, una hoja de perdón, una rama de mansedumbre, el tímido brote de bondad, fe, valor, dominio propio, alegría en medio del llanto. Ese jardín inesperado, sorprendente e imposible por esfuerzo humano es lo que Pablo llama fruto del Espíritu. En el texto de Gálatas 5, Pablo no presenta una lista de obligaciones sobrehumanas o metas morales que el creyente debe alcanzar en sus propias fuerzas. Él describe lo que comienza a crecer espontáneamente como cosecha del cielo cuando la tierra del corazón se rinde a la presencia del Espíritu de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Observa que no se habla de frutos, sino de fruto, varios aromas, colores, texturas, pero un solo fruto que brota de una misma raíz, la conexión viva con el Espíritu Santo. El mundo celebra talentos y dones, admira carismas, idolatra conquistas. El cielo, sin embargo, celebra los frutos, reacciones, temperamentos, decisiones diarias de trato y gentileza que solo pueden surgir de quien obra por dentro, aun cuando todo alrededor empuja hacia la reacción opuesta. Es la expresión del carácter de Cristo haciéndose visible en el discípulo común.
El fruto del Espíritu no lo producen solo algunos especiales, ni está reservado para obispos, pastores o grandes héroes de la fe. Es regalo para todo aquel que, cansado de la sequedad y la amargura, se rinde en el suelo del arrepentimiento y acepta ser podado, tratado, enseñado dentro de la rutina. También es fruto del Espíritu, porque no puede imitarse con éxito duradero por medios humanos. La paciencia verdadera no es solo esperar, sino creer que hay propósito en el proceso. Mansedumbre no es pasividad, es valor de renunciar a tener la última palabra en nombre de la reconciliación. La alegría de este fruto es resistencia en medio del duelo. El amor, la capacidad casi sobrenatural de no guardar para sí el veneno del pasado. Este fruto rara vez surge como resultado instantáneo. Un fruto es un proceso. Un manzano puede plantarse hoy y tardar muchos inviernos antes de dar frutos dulces. Lo mismo ocurre en el alma. A menudo, año tras año, somos desafiados en las mismas áreas. Sin embargo, cada nuevo ciclo de oración, confesión, lágrimas regadas por la presencia del Espíritu es preparación para una siguiente estación donde algo dulce germina donde antes solo había aspereza. Si alguien pregunta, ¿cómo cambia mi amargura de sabor? La respuesta bíblica es, por el fruto del Espíritu. En la vida cotidiana, este fruto se manifiesta sin publicidad. Es la madre que llama al hijo ingrato sin esperar respuesta. El hermano que pide perdón sin que el otro lo inste. El miembro de la iglesia que reconoce su propio error antes de señalar el del prójimo. El jefe que actúa con paciencia ante un empleado inseguro. El amigo que detiene el chisme en vez de difundirlo como redención. En el hogar, en el trabajo, en la vecindad, tu presencia y tu actitud riegan o secan el fruto del Espíritu. Jesús usó la misma metáfora. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Todo el secreto cristiano reside en el permanecer, seguir conectado, con el alma abierta y limpia para que la savia del Espíritu fluya y transforme las zonas de amargura en lugar de cosecha. No se fuerza a ser rama ni dar fruto. Las ramas son simplemente extensión de la vid, no por esfuerzo, sino por la conexión vital. Pablo apunta a un contraste. La carne se opone al Espíritu. Y es esto lo que alimenta la amargura crónica, el ciclo infinito del «me hiciste, ahora yo te respondo». Pero una vez sometido al Espíritu, ni el ataque más duro impide que el fruto brote en su tiempo. No se trata de negar el dolor, sino de aprender otro aroma, otro sabor, otra manera de vivir. Por eso, los frutos del Espíritu son señal del reino, donde antes solo había revancha, porque son inconfundibles, dados sin precio, y no dependen del contexto para nacer. Tal vez estés oyendo estas palabras cargando pesos antiguos o heridas recientes. Quizá la incredulidad ahogó la alegría, la prisa secó la paciencia, el orgullo quemó la mansedumbre. El secreto del Evangelio es que no necesitas esforzarte más ahora para producir frutos dulces en medio de la sequía interior. La receta es menos sudor y más rendición. Hospeda al Espíritu, riega a diario tu intimidad con Dios, en la palabra, en el silencio, en el canto, en la confesión, en el servicio, en la comunidad. El resto, diría Pablo, es inevitable. El fruto vendrá, y ante él hasta las amarguras se rinden al reconocer que, en ese suelo, un jardinero invisible está trabajando pacientemente en ti. Dale lugar al Espíritu para sembrar, podar y cosechar. Llegará el día y muchos se sorprenderán. ¿Cómo alguien tan herido puede ahora ser fuente de tanta gentileza, mansedumbre y alegría? Eso se llama fruto del Espíritu y es exactamente para ti, aquí y ahora. Quien acompaña el video sabe,
El fruto del Espíritu no nace para impresionar multitudes, sino para bendecir los caminos íntimos, los cuartos silenciosos de la duda, los abrazos callados en las tempestades. Es la respuesta en el momento en que la carne grita por justicia propia, cuando el mundo te empuja a actuar de la misma vieja manera. El Espíritu te invita al camino más difícil y al mismo tiempo más liberador. Ser diferente del ciclo que te hizo sufrir, salir del guión previsible de la venganza y convertirte en jardín, aunque alrededor todo parezca aún árido. En la vida diaria, es en ese momento, en la decepción, ante la invitación a la discusión, ante la memoria amarga, donde se muestra dónde está realmente plantada la raíz, si en el propio orgullo o en la savia viva del Espíritu. Cuando todo en ti desea cerrar puertas, cortar lazos, borrar nombres de la agenda, el fruto del Espíritu se muestra en cada pequeño gesto opuesto, en la mirada que no acusa, en la sonrisa entregada antes del perdón, en la fuerza silenciosa de no desear que el otro viva lo que tú sufriste. La mayor señal de este fruto es que no depende del reconocimiento externo. Dios ve la cosecha en la aldea de tu corazón antes de que otros la perciban en el campo. La producción de este fruto no es una realidad aislada o mística reservada solo para los grandes de la fe. Puede crecer en cualquier alma disponible, en cualquier familia, iglesia, grupo pequeño o vecindario donde un corazón sencillo hospeda al Espíritu. El secreto no es perfección, sino constancia. Es volver otra vez al Señor en cada temporada pidiendo: planta en mi bondad, riega mi paciencia, amplia mi dominio propio, haz brotar en mí lo que la carne no puede sostener. Poco a poco, ese fruto se propagará, no solo disipando viejas amarguras, sino inspirando a otros a crear jardines en desiertos condenados a la soledad y el resentimiento. Quizá te preguntes en este momento si un corazón marcado por tanta vergüenza o incredulidad puede volver a dar fruto. No hay terreno imposible para el Espíritu de Dios. Será tu insistencia diaria en el Espíritu la que transformará de adentro hacia afuera todo lo que ya no sirve para las nuevas estaciones que Él ha preparado para ti. El jardín puede comenzar pequeño, casi invisible, pero pronto los árboles darán sombra sobre heridas antiguas y será imposible no percibir vida abundante donde antes solo había polvo. Y ahora, para dar ese primer paso de rendición, escribe en los comentarios una frase corta que declare esa entrega: Espíritu Santo, haz brotar tu fruto en mí, que sea tu himno, tu señal, tu inicio de una nueva estación. Así, presenciarás el milagro de la transformación, no solo para ti, sino como invitación y ánimo para todos los que también desean una cosecha mayor y más dulce del Espíritu en su propia jornada. ¿Quién es el Espíritu Santo? El encuentro real prometido por Jesús. Cuando miramos a nuestro alrededor y percibimos la complejidad de nuestras emociones, de nuestros temores e incluso de la dificultad para perdonar o dejar atrás viejas amarguras, parece imposible romper el ciclo solo con buena voluntad. Jesús, conociendo la naturaleza humana, sabía que el camino de la verdadera transformación no sería a través de métodos de autocontrol ni fórmulas religiosas, sino por medio de alguien, un consolador, el Espíritu Santo. En los momentos decisivos, antes de su arresto y muerte, Jesús se sentó con sus discípulos y abrió un canal de esperanza eterna. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16, 17.
Aquí, el Señor declara que el Espíritu Santo no sería solo una inspiración momentánea, sino una presencia continua, una persona real para caminar al lado de todos los que creen. Jesús llama al Espíritu Santo Consolador, o Paráclito, un término griego que significa aquel que es llamado para estar al lado, para apoyar, aconsejar, fortalecer, interceder. Nunca sería solo una energía difusa o una influencia abstracta, sino una persona divina. Jesús revela que el Espíritu de Dios viene a habitar en los suyos, convirtiéndose en compañía permanente, amigo fiel y, sobre todo, el puente entre el cielo y el corazón. Al destacar Espíritu de verdad, Jesús muestra que Él no solo trae consuelo, sino que conduce a la verdad plena, liberando de la autoderrota, del engaño y de las mentiras del miedo. El Espíritu Santo habla, guía, convence de pecado, enseña de forma práctica y trae a la memoria todo lo que el propio Cristo ya dijo. Juan 14:26. Cuando tú piensas, no soy capaz, no puedo perdonar, no tengo fuerzas para cambiar, es el Espíritu quien susurra otra historia, proponiendo nuevas perspectivas donde antes todo parecía imposible. Jesús también subraya la importancia de esa presencia íntima. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Juan 14:18. Y os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Es un cuidado sobrenatural, no quedará solo nunca más. Jesús sabía que incluso los discípulos más sinceros sucumbirían si trataran de vencer solo con sus propias fuerzas. Por eso, cumpliendo la promesa, envía al Espíritu como fuente de vida nueva. En palabras de Jesús, el Espíritu no solo consuela y enseña, también glorifica al propio Cristo en la vida de los fieles, haciendo de Jesús algo más que un recuerdo histórico, una realidad presente, activa y viva. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Cada paso de restauración, de perdón, de superación de la amargura, solo es posible porque el Espíritu toma las palabras de Jesús y las aplica a lo más íntimo de nuestro ser, de forma personal. Es el Espíritu quien muestra que somos hijos, quien trae certeza de aceptación, de gracia y una misión única para cada persona. Si alguna vez te preguntaste cómo experimentar algo tan profundo y real, Jesús es claro en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo es un don gratuito. No exige currículum, sino entrega. No pide perfección, sino sed genuina, sed de cambio, de consuelo, de novedad de vida. Durante Pentecostés, en Hechos 2, la promesa de Jesús se cumple públicamente. Viento, lenguas de fuego y, por encima de todo, corazones transformados. Aquellos que antes se escondían por miedo se vuelven valientes, llenos de vida, derramando los frutos del Espíritu como nunca antes. La amargura de los errores pasados se disuelve ante la amistad del Espíritu Santo. Hoy, el Espíritu Santo es esta persona divina que actúa como guía, abogado, intercesor, animador, fuente de dones y de frutos. Es compañía en las madrugadas, alegría en los valles, discernimiento en las dudas, fuerza en los días débiles, valor ante los desafíos del pasado. El Espíritu Santo es la respuesta del cielo a la soledad del alma, la sabiduría para las decisiones y la paz que el mundo no puede dar. Deja que este mensaje despierte en ti el deseo de buscar y cultivar una comunión real con el Espíritu, como alguien vivo que dialoga y actúa cada día. El secreto de una vida transformada no es el esfuerzo solitario para eliminar la amargura, sino caminar como amigo del Consolador, experimentando cada día la renovación suave, firme y fiel que solo Él puede producir. Quizá te preguntes, ¿cómo entonces puedo tener el fruto del Espíritu fluyendo realmente en mi vida?
¿Cómo vivir esa transformación práctica cuando la tentación de la amargura, la ira, el orgullo o la tristeza insiste tanto en brotar? Jesús ya nos dio la dirección. Todo empieza y vuelve a empezar en la relación diaria y viva con el Espíritu Santo. El primer paso es abrir el corazón en rendición. En su conversación con los discípulos, Jesús recomienda que permanezcamos en Él, como ramas unidas a la vid, para que demos mucho fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Eso implica dejar atrás el activismo religioso y el intento de controlar con la fuerza de la carne. Es admitir, Espíritu Santo, solo no puedo. Tu soplo es mi esperanza. Así como alguien necesita aire para vivir, tu alma necesita al Espíritu para respirar, elegir, actuar. Después, es necesario practicar la obediencia cotidiana. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Eso es más que una emoción en un culto o una oración poderosa el domingo por la mañana. Se refiere a las pequeñas elecciones, a la hora de la ofensa, dar lugar a la mansedumbre, ante el caos, transformar la preocupación en oración, en el tráfico o la fila, elegir la paciencia, en la familia, preferir la voz del perdón y no la de la venganza. El Espíritu habla a través de la palabra, pero también susurra en lo cotidiano, siempre y cuando le des lugar y lo escuches. Cuanto más obedeces a su dirección, más natural será que el fruto crezca. Caminar en el Espíritu también implica vigilancia constante y restauración rápida. Si notas que la amargura volvió, que la ira ganó espacio, que perdiste la alegría o el dominio propio, no te entregues al desánimo, vuélvete a Dios. Di, Espíritu Santo, limpia de nuevo mi terreno, arranca las malas hierbas, llena mis pensamientos de Cristo. Él jamás rechaza a quien lo busca con humildad. El fruto no es producción, es cosecha. Cuanto más riegas la comunión, más notarás la transformación ocurriendo casi sin darte cuenta. La voluntad del Espíritu se revela cuando oras sinceramente. Hágase tu voluntad en mi vida, aunque sea diferente de la mía. Jesús, ante la agonía del Getsemaní, mostró el camino de la entrega, prefiriendo obedecer el plan de Dios sobre el confort del momento. El Espíritu nos enseña lo mismo. Su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2, aunque no siempre coincida con nuestros deseos inmediatos. Tener el fruto del Espíritu, en el fondo, es confiar en que Dios tiene un camino mejor, y más allá de las palabras, depositar cada deseo, cada herida, cada esperanza en sus manos. Otro secreto está en el ambiente. El fruto nace mejor cuando la rama está en tierra fértil. Elige alimentarte de la palabra, verdadera alabanza, conversaciones sanas, amistades que alientan la fe y no la crítica, hábitos que te acerquen al cielo. A veces será necesario podar ciertas compañías, renunciar a distracciones vacías, rechazar lo que aleja de la voz del Espíritu. No temas soltar el terreno viejo. Todo jardinero sabe que una poda prepara para una temporada de frutos aún más hermosos. Y finalmente, el fruto del Espíritu madura mejor cuando lo compartes. A medida que sirves, ofreces, animas, perdonas, aconsejas, el Espíritu vuelve a regar tu alma con nueva alegría. Muchos encuentran la superación de la amargura justamente cuando se convierten en fuentes. Transforman memoria dolorosa en testimonio, vencen la tristeza al consolar, se liberan del pasado al servir a los más necesitados. El Espíritu se derrama donde encuentra corazones dispuestos a ser canales. En resumen, para vivir el fruto del Espíritu en el mundo real, cambia la fuerza del yo puedo solo por la humildad de permanecer unido a la vid verdadera, Jesús. Aliméntate de la comunión con Él. Ora en todo tiempo. Practica la obediencia en las pequeñas y grandes decisiones. Pide su voluntad
y está dispuesto a dar amor, aunque no tengas ganas. Verás los cambios. La antigua amargura dará paso a la paz. La ira será reemplazada por bondad. La tristeza se transformará en alegría y lo imposible será terreno fértil para la maravillosa cosecha del Espíritu Santo actuando día a día. Ahora mismo puedes orar. Espíritu Santo, toma mi vida. Enséñame a escuchar, a obedecer y a plantar semillas de esperanza donde solo veía soledad. Manifiesta en mí el fruto de tu presencia, no mi voluntad, sino la tuya, todos los días, por cuanto sea necesario. ¿Cómo superar la amargura con el Espíritu Santo? Superar la amargura es uno de los mayores desafíos espirituales. No se trata de negar la herida, sino de permitir que, precisamente donde hay dolor, florezca el milagro. El secreto, revelado por las Escrituras, es entregar el corazón al Espíritu Santo, no de forma teórica, sino en un proceso íntimo guiado por la palabra. Hay que romper el ciclo de la amargura y sembrar el perdón, a veces regado por lágrimas, hasta cosechar la paz. Veamos cómo vivir esto, apoyándonos en los pasos bíblicos. El Espíritu Santo es presentado en la Biblia como aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. En vez de solo poner paños calientes, Él penetra el alma, identifica la raíz amarga, convence del valor del perdón y ofrece entendimiento más allá de lo inmediato. La amargura crónica, según Hebreos, se convierte en raíz de amargura que puede brotar y por medio de ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Esa contaminación no se queda en el corazón del ofendido, infecta la familia, la iglesia, el ambiente de trabajo, las amistades. El antídoto bíblico, sin embargo, es la acción del Espíritu aliada a la práctica del perdón. Pablo, en Efesios 4:30-32 advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Libérense de toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Aquí hay una tríada poderosa: reconocer el dolor, entregarlo al Espíritu, actuar con bondad y perdón activo. Otro pasaje transformador es Colosenses 3:12-15. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El verbo vestir implica elección diaria, igual que cambiarse el traje sucio de la amargura por el manto limpio de la gracia. No depende de una voluntad repentina, sino de una entrega constante al Espíritu, quien capacita para hacer lo que parecería imposible a la carne. El propio Jesús comparó la dinámica del perdón con una deuda inmensa. En Mateo 18:21-35 narra la parábola del siervo despiadado, perdonado de una fortuna impagable por el rey, pero incapaz de perdonar una pequeña deuda a su semejante. El resultado es la cárcel espiritual. Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. El Espíritu trabaja para recordarnos que todos fuimos receptores de la compasión divina y por lo tanto llamados a soltar una y otra vez esas deudas emocionales. También está el ejemplo de Pablo en 2 Corintios 2:10-11, cuando defiende el perdón como protección espiritual. Y a quien vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, si he perdonado algo, lo he hecho por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El perdón, entonces, es barrera contra los ataques del enemigo. La amargura expuesta es una brecha, el perdón, un sello poderoso, imposible sin la ayuda del Espíritu.
Por último, el Espíritu enseña a orar de forma nueva. Romanos 8, 26, 27 dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando faltan fuerzas, Él suple. Cuando faltan palabras, Él pone en boca del justo intercesiones que restauran comunión, propósito y esperanza. Superar la amargura, muchas veces, es orar hasta que el sentir siga la elección, hasta que la palabra empuje el afecto más allá de las viejas heridas. En la vida diaria, esta disciplina se resume en actos discretos, un mensaje, una sonrisa, una decisión de no repetir la historia, un pedido de perdón no solicitado, un «te bendigo aunque no tenga ganas». El Espíritu se alegra en esas pequeñas victorias. Él derriba muros, libera cadenas, trae frescura al campo quemado. El perdón es siempre un milagro, pero es posible. Mejor dicho, es más que posible. Es seguro cuando confiamos y descansamos en la fuerza de aquel que conoce cada lágrima. Y ahora, si crees que este contenido puede ayudar a transformar otras vidas tan necesitadas de sanidad y libertad como la tuya, te pido que compartas este video. En un tiempo de tanto resentimiento y división, ser canal de la restauración del Espíritu es un gran testimonio, y tú puedes ser instrumento para que otras familias, amistades y corazones encuentren la renovación del perdón. Un simple gesto de compartir puede ser el inicio de una nueva temporada para muchos. Multipliquemos juntos este mover de sanidad y paz. Cuando piensas en el perdón, normalmente la atención se centra en quien ha ofendido, en el culpable, el injusto, aquel que en algún momento del camino te hirió profundamente. Pero la gran revelación del Espíritu Santo es que perdonar no equivale a aprobar el error, ni tampoco a olvidar el sufrimiento. Perdonar es desbloquear la celda en la que el propio corazón se encuentra encerrado. Es autoliberarse del peso de la amargura, de la dependencia de los gestos y palabras de quien te hirió, de la repetición del dolor. La palabra ilumina este misterio, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. El perdón, inspirado por el Espíritu Santo, corta las cadenas del pasado y hace que la presencia de quien te hirió ya no sea determinante sobre tu presente o futuro. Te desvinculas del control emocional, del veneno de los resentimientos, de la necesidad de exigir justicia con tus propias manos. Perdonar es darse el don de la liviandad y abrir espacio para que la paz fluya libre, abundante y silenciosa, accesible para quien decide confiar más en el poder restaurador de Dios que en la capacidad humana de reparación. Cada vez que sueltas, movido por el Espíritu, no solo bendices al otro, tú eres el primero en beneficiarte. El corazón, antes territorio de guerra, se convierte en territorio de paz. La mente, antes rehén de los recuerdos amargos, se abre a lo nuevo, a la alegría, a la renovación. El Espíritu Santo, que es paz y consuelo, reina sobre la confusión, trae descanso donde solo había cansancio y transforma tu historia en testimonio para muchos. El perdón limpia no solo el camino entre tú y el prójimo, sino también entre tú y Dios. Armoniza tus emociones, renueva tus energías para otras misiones y hace de tu caminar una fuente de esperanza para quienes te rodean. Que guardes esta verdad. El acto de perdonar es una invitación a vivir en paz contigo mismo y experimentar el derramamiento del Espíritu en lo más íntimo. El perdón no es la última palabra del dolor, sino el primer paso hacia la nueva estación que el Señor quiere darte. Confía, suelta, permite que el Espíritu haga fluir ríos de reconciliación en tu vida y prepárate para respirar nuevos aires, soñar nuevos sueños, experimentar una libertad que solo los hijos de Dios pueden conocer.
Te agradezco mucho por haberme acompañado hasta aquí, en esta jornada, por el milagro del perdón y la superación de la amargura con el Espíritu Santo. Recibe toda la paz del Señor para tu casa, tus relaciones y proyectos. Que victorias inesperadas y sanidad profunda sean una realidad en tu caminar diario. Atento, porque muy pronto vendrán nuevos mensajes y videos especiales aquí en el canal Centinela de la Luz. Dios bendiga tus sueños y decisiones. Hasta la próxima, en el nombre de Jesús. Superar la amargura es posible, no por orgullo, sino por entrega, no por fuerza humana, sino por la viva presencia del Espíritu Santo, revelada en cada versículo, en cada acto, en cada día nuevo comenzado ante el Señor.